De este modo explica Monseñor Klaus Gamber en su obra La Reforma de la Liturgia Romana. Martín Lutero hizo desaparecer el canon de la misa y enlazó el relato de la institución directamente con la distribución de la comunión. En su obra Vueltos hacia el Señor, Monseñor Gamber añade: para justificar el cambio de posición del celebrante en relación con el altar, el reformador se refería a la situación de Cristo durante la última cena. En efecto, tenía ante sus ojos las habituales representaciones de la época. Jesús está de pie o sentado en medio de una gran mesa y los apóstoles lo rodean a su derecha y a su izquierda. Esta representación tiene, en efecto, toda la apariencia de una celebración versus populum, si se considera que el pueblo es el que mira la imagen, pero en realidad no tiene nada de parecido, puesto que el pueblo hacia el que el Señor hubiera debido volverse estaba ausente, como se sabe, de la sala de la cena, lo que quita todo valor a la argumentación de Lutero. Y de nuevo, en su obra La Reforma de la Liturgia Romana, Monseñor Klaus Gamber concluye: no hace falta demostración alguna de que la misa romana fue destruida, aunque exteriormente se conservasen las formas existentes hasta entonces, igual que al principio los ornamentos sacerdotales y el canto gregoriano. En consecuencia, una vez abandonado el antiguo rito, se llegó en las parroquias protestantes a reformas siempre nuevas dentro del campo de la liturgia. Por ello, aquello que en un primer momento parecían pequeños cambios inocuos y casi imperceptibles por los fieles, se convirtió en una cosa nueva y terrible, en un culto perverso obra de hombres que bajo el nombre de cristiano suplantaría a la verdadera y santa misa católica establecida por nuestro Señor e instalaría en su lugar la iniquidad y la herejía denominadas perversamente cenas y servicios cristianos. Pero destrozar el sacrificio de la nueva alianza y suprimirlo por sus invenciones humanas no era más que el primer paso para este siervo de Satanás. De este modo, empezando por proclamar la falsa doctrina de la justificación por la sola fe, Lutero negó el mérito de las buenas obras, condenando así los votos monásticos y el ascetismo cristiano en general. Rechazó los sacramentos, que son la ayuda del cielo para alcanzar la santidad, considerándolos innecesarios. Se alzó contra el sacerdocio católico instaurado por nuestro Señor, renegó del sumo pontífice y arremetió con todo su odio contra la Santa Iglesia católica, despreciando sus enseñanzas, la santa tradición apostólica y, en definitiva, el tesoro de fe que ésta custodiaba. Por si fuera poco, declaró la Biblia como única regla de fe. Pero como no le servía la Vulgata de San Jerónimo, pues según él era excesivamente católica, se decidió a llevar a cabo él mismo, junto con varios de sus seguidores, una traducción de los originales en hebreo y griego al alemán, porque como refiere el historiador Patrick O'Hare en su obra Facts About Luther, él mismo decía despóticamente: no quiero dar al pueblo un alemán salido del latín de esos asnos. De este modo, Lutero, asegurándose por completo de que su Biblia no incluyese ningún pasaje que desmintiese su perniciosa doctrina, desterró por completo varios libros del Antiguo Testamento declarándolos apócrifos, y mutiló el resto de las Escrituras, traduciendo perversamente mal ciertos pasajes para que encajasen con sus ideas, y comentando, según su propia conveniencia, aquellos que sería demasiado escandaloso eliminar. Pongamos algunos ejemplos de hasta dónde llegó su perversidad. Como Lutero estaba en contra de la ascética católica y de la necesidad de mortificación, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 2, cambia la expresión arrepentirse y hacer penitencia por enmendarse y hacerlo mejor. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18, donde aparece una referencia clara a la confesión sacramental que Lutero negaba, que dice: muchos de los que habían creído volvían a confesar y declarar sus prácticas, entendiéndose por el pasaje inmediatamente anterior que dichas prácticas son prácticas pecaminosas. Lutero, sin sentido alguno, refiere la palabra prácticas a las obras de los apóstoles y traduce este pasaje como ellos reconocieron los milagros de los apóstoles. Y para justificar su teoría de la sola fide, en el capítulo 3 de la carta a los Romanos, versículo 28, que dice:
porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Lutero lo tradujo como: sostenemos que un hombre sin las obras de la ley es justificado solo por la fe. Que aunque suene parecido, significa algo totalmente diferente, pues aunque la justificación venga dada por la fe, esta fe debe ser ratificada por las obras, como es lógico. Sin embargo, al decir la versión de Lutero, que sólo por la fe el hombre se salva, declara que las obras son innecesarias e inútiles. Estos son meros ejemplos de los cientos de miles de errores que contienen las Biblias protestantes, para que comprendan la importancia de hacerse con una buena traducción de las Sagradas Escrituras, porque de ella depende su salvación y la salvación de los suyos. Como apunta el Catecismo Mayor de San Pío X en su punto 889, la Iglesia prohíbe las Biblias protestantes porque o están alteradas y contienen errores, o porque, faltándoles la aprobación y notas declarativas de los sentidos oscuros, pueden dañar a la fe. Por esto la Iglesia prohíbe hasta las traducciones de la Sagrada Escritura aprobadas antes por ella, pero reimpresas después sin las explicaciones aprobadas por la misma. Esta es la razón por la que la Santa Iglesia siempre ha rechazado las traducciones libres de las Sagradas Escrituras, y no porque quisiese negar la verdad al pueblo, como perversamente afirman los herejes y como nos quieren hacer creer los enemigos de la fe. Por ello, le recomendamos que si es posible se hagan con la Vulgata de San Jerónimo o con una traducción antigua de la misma, con el Nihil Obstat o Imprimatur de la Iglesia Católica. Y si llega a sus manos o poseen a día de hoy alguna de las múltiples versiones protestantes de las Escrituras, les indicamos lo que el Catecismo de la Iglesia Católica de San Pío X, en su punto 888, nos recomienda hacer. El cristiano a quien le ofrece una Biblia algún protestante o emisario de los protestantes debe rechazarla con horror, como prohibida por la Iglesia, y si la hubiese recibido sin darse cuenta, debería inmediatamente arrojarla a las llamas o entregarla a su párroco. Para que estén alerta, las versiones protestantes más difundidas son la Reina Valera, la King James, la Biblia de las Américas, la Biblia del Nuevo Mundo y todas sus derivadas, cuyo principal autor suele ser alguna de las denominadas sociedades bíblicas. Pero cualquier Biblia que no cuente con el imprimatur de la Iglesia Católica debe ser considerada como perniciosa para nuestras almas. Y por favor, tengan especialmente cuidado con las Biblias disponibles en la App Store para su descarga en los dispositivos móviles, porque el 99% de ellas, por no decir todas, aunque se llaman católicas, no lo son en absoluto. Pero volviendo con el tema que nos corresponde, si modificar la mismísima palabra de Dios para adaptarla a sus propias teorías no era suficiente para Lutero, para justificar todo aquello que no le convenía y que no podía ser cambiado por ser demasiado escandaloso, Lutero se atreve incluso a injuriar y contradecir a nuestro Señor mismo, acusándolo de hablar irónicamente y en tono burlón. En sus comentarios bíblicos, Lutero llega a declarar la barbaridad de que cuando los apóstoles preguntaban a nuestro Señor sobre alguna parte de la doctrina, nuestro Señor les respondía humorísticamente diciendo lo contrario a lo que realmente quería enseñar. En la obra Facts About Luther del historiador Patrick O'Hare se cita al propio Lutero intentando explicar a sus discípulos que cuando nuestro Señor dice «haz esto», no se refiere a tener que poner eso por obra. Hacer significa creer, o sea, mantener la ley por la fe. El pasaje en el Evangelio según San Mateo, «haz esto y vivirás», significa «cree esto y vivirás». Las palabras «haz esto» tienen un sentido irónico, como si nuestro Señor hubiese dicho «haz esto mañana, pero no hoy». Solo haz un intento de guardar los mandamientos y el intento te enseñará la ignominia de tu fallo. Realmente ridículo. Pero lo más significativo de este hereje, aparte de sus constantes blasfemias y mofas a todo lo santo, es que los escritos de Lutero muestran claras tendencias gnósticas y maniqueas. La dimensión gnóstica de Lutero fue revelada por la obra de Theobald Baird, máximo especialista de Lutero en nuestro siglo, como le ha definido el cardenal Ratzinger.
Beer demuestra que la obra esotérica del pseudo Hermes Trismegisto influyó en gran manera en la obra de Lutero. Beer recoge diversas citas del propio Lutero con un carácter claramente gnóstico. Escuchemos las más significativas. Se debe conceder al diablo una hora de divinidad, y yo debo atribuirle a Dios la maldad. Cristo no asumió solo una condición humana general, sino que se sometió al diablo. De alguna manera concuerda con el diablo, asume no solo la culpa, como afirma la fe católica, sino también la disposición al pecado, así que Cristo es en verdad pecado. La función de la divinidad de Cristo es la de devorar al diablo, que es la humanidad misma de Cristo. La humanidad de Cristo es nuestro mismo pecado. Cristo no puede ser persona porque está radicalmente dividido en sí mismo, siendo al mismo tiempo diablo y Dios. Es un bien que tengamos un hombre así, Jesucristo, porque Dios en sí mismo es cruel y malo. El historiador Ricardo de la Cierva, en su obra Las puertas del infierno, resume las conclusiones de Beer diciendo: La cristología de Lutero alberga elementos de la gnosis, como la coexistencia de divinidad y maldición en Cristo, cuya naturaleza humana se identifica con el pecado, con el mal. Toda la teoría de Lutero se basa en una desesperación radical, lo mismo que le sucedía a los gnósticos. La realidad es el infierno y no existe salvación real. Esta es una frase de Lutero. Para Lutero, como para los gnósticos, existe una divinidad malvada. Pero vayamos un paso más allá, porque estas tendencias gnósticas de Lutero pueden decir mucho más de su persona de lo que parece. El converso Walton Hanna concluye tajantemente en su obra Darkness Visible: La masonería es gnosis. Y el historiador de la Cierva, en su obra Las puertas del infierno, asocia inequívocamente la masonería con los sistemas gnósticos, afirmando que la clave de la gnosis es la resistencia pagana al cristianismo, pues esa misma es la clave de la masonería. Una prueba palmaria del neopaganismo masónico es el ritual del grado cuarto de la masonería inglesa, que he traducido en el libro citado sobre el triple secreto masónico. Esa prueba se contiene en la lectura mística de la alocución correspondiente a la primera cátedra, en la que el orador explica el contenido de la palabra perdida, que es el oculto y verdadero nombre de Dios. Es una palabra compuesta, dice el ritual, y la combinación forma la palabra Yah-Bul-On. Como explica la misma lectura, se trata de un sincretismo entre Yahvé, el dios de los judíos, Bul-Baal, el dios de los siríacos, y On, Osiris, el dios de los egipcios. Es decir, el Dios verdadero invocado al mismo nivel que dos famosos ídolos a quienes los santos padres han identificado como figuras de Satanás. No hacen falta más explicaciones. Por lo tanto, la conclusión es obvia. Si Lutero muestra tendencias gnósticas y el gnosticismo es clave en la masonería, por no decir la masonería misma, ¿no sería lógico pensar que Lutero era masón? Sea como sea, pese a todas sus mentiras y manipulaciones, los partidarios de Lutero, denominados luteranos, tenían la osadía de afirmar que sólo ellos predicaban el evangelio puro, y llegaban hasta acusar al sumo pontífice de haber alterado las reglas de la Iglesia mediante adiciones humanas.